Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, profesora. Gracias. Bueno, acá tenemos entonces la clasificación según el ligando, es oxihemoglobina cuando está unido al oxígeno, metahemoglobina cuando el hierro pierde su número de oxidación, se oxida, digamos, pasa a hierro 3. En ese caso no es biológicamente activo, o sea que no puede transportar oxígeno. Acá hay una cosa que tienen que tener bien claro, ¿sí? Lo que está unido al dióxido de carbono se denomina carbaminohemoglobina, ¿sí? Y en cambio el monóxido de carbono se denomina carboxihemoglobina, por una razón. Se llama carbaminohemoglobina para el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono no compite con el oxígeno por unirse al hierro. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? El dióxido de carbono se une a los grupos amino de la globina, de la cadena de globina, a otro nivel. ¿Quedó claro esto? Por esa razón se denomina carbaminohemoglobina. ¿Sí? ¿Me escucharon todos? Sí, profe. Bien. La carboxihemoglobina, que es el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, ¿sí? Sí compite con el oxígeno por unirse con el hierro, con la desventaja para nosotros que es unas 200 veces más afín, o sea que por esa razón es un gas muy tóxico con concentraciones muy bajas, ya provoca una intoxicación, ¿no es cierto? Porque lo que estamos transportando no es oxígeno, sino monóxido, que justamente no cumple la función que tiene que cumplir. Y por otro lado, les dije que el glóbulo rojo no posee absolutamente nada, o sea que difunde simplemente por una cuestión de metabólica por un lado y por otro lado de sustrato en sí. El glóbulo rojo, la única manera que tiene de obtener energía es a través de la glucólisis anaeróbica, o sea, sin consumo de oxígeno. Por lo tanto, la glucosa entra por difusión facilitada, sin necesidad, es insulino independiente, y al producirse glucosa 6-fosfato como primer paso de la vía eh, en este a unirse en condiciones normales prácticamente a la molécula de oxígeno, no a la molécula, perdón, a la molécula de hemoglobina, ¿sí? Constituyendo lo que se denomina la hemoglobina glicosilada en una reacción que lo vamos a ver el año que viene. Básicamente, en el caso del glóbulo rojo, que es una célula que vive 120 días, a lo largo de toda su vida va incorporando moléculas de glucosa en la hemoglobina A1, por lo tanto, si esta glucosa está en condiciones de referencia, o sea, sus valores plasmáticos son los normales, hay un porcentaje bajo, entre un 3 y un 4%, pero cuando la persona es diabética, ese porcentaje aumenta. Y justamente es un excelente método clínico, ya fíjense lo que es clínica ahora. ¿Me están escuchando todos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Clínicamente es muy útil esto porque el paciente diabético es bastante difícil de tratar y cuando se va a hacer los controles generalmente se cuida 1 o 2 días con la comida para que la concentración de glucosa en ayunas esté dentro de valores respetables, digamos, dentro de su comorbilidad. Y sin embargo el glóbulo rojo estuvo capturando durante 120 días cómo fue, digamos, la conducta que tuvo esa persona y obviamente al estar elevado el porcentaje de hemoglobina glicosilada, básicamente se portó mal durante todo ese tiempo, que no lo detecta un simple dosaje de glucosa plasmática, pero sí el dosaje de hemoglobina glicosilada. O sea que una cuestión fisiológica inicial puede ser utilizado en la clínica para poder hacer el seguimiento del tratamiento de la diabetes, ¿se entiende? Bueno, eso lo van a ver más adelante.
Bien, ahí tenemos las estructuras en distintos colores, las cadenas alfa y beta, ¿sí? Básicamente, fíjense que cuando tenemos una desoxihemoglobina, los conformeros cambian de posición, modificando el tamaño digamos, entre cada una de las estructuras de las cadenas, que básicamente están atraídas por distintos tipos de uniones laxas, todas son atractivas más que nada, entre cadenas alfa y beta más fuerte que entre alfa y beta y beta. Pero esto le permite, en definitiva, a estos cuadrados que ven acá, ¿lo ven? ¿Ven esto? ¿Ven? Que son los grupos M. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Que son los grupos M. Cada vez que se produce la oxigenación, digamos que es un proceso que cuesta mucho, pero al producirse la cercanía al primer oxígeno por parte de uno de los grupos de M hacia el oxígeno, provoca una modificación en el cambio del conformero que cambia, digamos, las uniones atractivas con los demás conformeros y facilita la exposición del grupo M para que los siguientes grupos, o sea, los siguientes conformeros, puedan acceder al oxígeno en una forma mucho más facilitada. ¿Se entiende o no? Entonces, el funcionamiento en sí de esta molécula es su capacidad de poder variar su conformación en un estado para la hemoglobina oxigenada, que es la oxihemoglobina, hacia el otro estado, que es la desoxihemoglobina, y de esa manera cumplir su función. Por ejemplo, para ir al caso de interpretar dónde vamos a tener oxihemoglobina, a full en los pulmones, que es justamente por el proceso de la hematosis se produce el intercambio gaseoso y vamos a capturar allí el oxígeno. ¿Qué va a pasar en los tejidos? El oxígeno se va a entregar, ¿se entiende? Entonces vamos a tener en ese punto a la desoxihemoglobina. Ahora, ¿cómo se estabilizan estas estructuras? Es lo importante para, digamos, entender el funcionamiento de esta molécula. Fíjense que yo les dije hoy que el anillo es planar, ¿no es cierto? Tiene su punto de equilibrio cuando esta molécula de hierro, por ejemplo, el átomo de hierro, está en un centro, ¿sí? Que cuando pierde, digamos, el oxígeno, ve, acá está unido al oxígeno y acá lo pierde, se aleja de ese punto de equilibrio y fíjense que de una estructura planar en la oxihemoglobina, lo están viendo acá, pasa a una estructura muy poco afín al oxígeno, que es una estructura tensa, ¿lo ven? Que para que pueda ser entregado este oxígeno, de alguna manera intervienen factores que van a estabilizar esta forma tensa, permitiendo que el oxígeno pueda ser difundido a los tejidos. ¿Está? Bien, esto lo vamos a ver en, digamos, en el denominado efecto Bohr, en los cuales tiene que ver el entorno en el que está la molécula para que pueda producirse la captación del oxígeno o la liberación del oxígeno. Entonces, vamos a ver qué pasa en los tejidos. Los factores son exactamente los mismos que van a actuar a nivel pulmonar, a nivel de tejido. ¿Está? Estamos hablando de variación de la presión de dióxido de carbono, que trae como consecuencia también una variación del pH, porque ustedes saben que si hablamos de dióxido de carbono, estamos hablando de la fórmula en donde el dióxido de carbono toma agua, forma ácido carbónico, y el ácido carbónico se descinde en protón y bicarbonato. ¿Tienen en claro esa fórmula? ¿Lo tienen en claro? ¿Me están escuchando? Bien, entonces cada vez que estamos hablando de presión parcial de dióxido de carbono, también estamos hablando de formación de protones. ¿Queda claro? Por esa misma reacción. Y si se están formando protones, ¿estamos variando el pH o no? Porque el pH sabemos que es el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Hay variación de temperatura,
digamos, dentro de lo que es propio de una variación, digamos, diferencial por el metabolismo, ¿sí? En los tejidos donde se está produciendo toda la maquinaria de trabajo, ¿sí? También favorece la pérdida, no me ubiqué primero, estoy mencionando, digamos, cuáles son estos factores. Presión de dióxido de carbono, variación del pH, variación de la temperatura, obviamente que si hay fiebre es más aún todavía el efecto, el rol del 2,3-difosfoglicerato, son los factores que van a afectar a la oxigenación de la hemoglobina. Ahora sí me ordeno. Vamos a los tejidos. Viene viajando de la sangre por las arterias la hemoglobina cargada con el oxígeno. Cuando llega a los tejidos, nos encontramos que hay una mayor cantidad de dióxido de carbono producto del metabolismo, mayor cantidad de protones, o sea, aumenta la concentración de protones, disminuye el pH, ¿lo ven acá o no? Entonces, en este caso, hay disminución del pH, aumento de la temperatura, aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿se entiende? Y aumento del 2,3-difosfoglicerato. Esta curva en celeste, vamos a la gráfica, estamos hablando de presión parcial de oxígeno y porcentaje de saturación ahora de la hemoglobina. Esta es la curva que se mediría en forma, ¿cómo sería? No en vivo, digamos la fórmula base, en donde obtenemos esta gráfica, ¿sí? Cuando llega a los tejidos, estas variaciones que yo les estoy comentando provocan que esta curva se desplace hacia la derecha. ¿Lo ven? En esa línea punteada roja. ¿Sí? Hola, ¿están ahí? Sí, profesora. Sí, profe. Gracias. Gracias. Bueno, ¿lo ven o no? ¿Por qué tiene importancia esto? Ya voy a ir hablando cada una, voy a volver a repetir porque estoy bastante desorganizada con esto que me altera la forma de... Estoy pendiente de otros factores, digamos. Entonces, para que ustedes comprendan, sobre la línea azul, todo el área de superficie por encima de ella es un área que representa la entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Se está entendiendo? Si yo desplazo la curva, o sea, si la curva se desplaza hacia la derecha, ¿qué pasa con el área que está por encima de la curva? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta, por supuesto. Aumenta porque hay un desplazamiento a la izquierda, a la derecha, perdón. A la derecha, ¿sí? Entonces, los factores que provocan ese desplazamiento hacia la derecha son justamente los que les estuve enumerando. Un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, un aumento de la concentración de protones, una disminución del pH, y nunca les hablé de qué es el 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula que surge de un desvío metabólico de la glucosa, de la obtención de 1,3-difosfoglicerato se desvía a 2,3-difosfoglicerato, que esa molécula interviene dentro del grupo M, de la hemoglobina, estabilizando esa estructura tensa, ¿se entiende? De manera tal que al lograr esa estabilidad, junto con todo su entorno molecular, se puede producir mucho más fácilmente el desprendimiento de oxígeno. ¿Por qué? Porque está estabilizada la forma tensa, que es lo que yo les estuve comentando filminas anteriores, ¿sí? Una vez que vuelve a capturar el oxígeno en los pulmones, volvemos a la estructura relajada otra vez de nuevo. Pero cuando entrega en los tejidos, todos estos factores hacen que la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplace hacia la derecha. Cuando vamos hacia los pulmones, la curva ahora toma, digamos, una vez que estamos en los pulmones, toma esta línea punteada verde. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Gracias. ¿Qué va a pasar con el área sobre la curva
considerando el punteado verde. Está disminuido, ¿no es cierto? Porque justamente estamos en una zona en donde se tiene que favorecer la entrada del oxígeno. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el efecto que ocurre es exactamente el opuesto al que ocurre en los tejidos. Entonces, en este punto vamos a tener una disminución de la temperatura, o sea, el factor que interviene también para esto es la disminución de la temperatura, disminución de la concentración del 2,3-difosfoglicerato, aumento del pH, disminución de la concentración de protones y disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Tiene lógica esto? Sí, porque la reacción se desplaza ahora en otro sentido. El protón más el bicarbonato se desvía hacia la producción de dióxido de carbono más agua. ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono si yo estoy en los, que si la sangre está circulando en los pulmones? ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? ¿Qué libero yo? Sale del organismo, se libera. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Yo consumo oxígeno y con la expiración libero dióxido de carbono. ¿Está? De manera tal que trae aparejado todo esto. El efecto en sí global de todo esto se denomina efecto Bohr, porque está anunciando los factores que intervienen para la liberación o la captación de oxígeno. Van a leer en algunos libros lo que se denomina el efecto Haldane, que es exactamente la misma explicación, pero desde el punto de vista del dióxido de carbono como iniciador de toda esta etapa, tanto de la captación como de la eliminación del dióxido de carbono. Uno en los pulmones y otro en los tejidos, ¿no es cierto? Porque promueve el desvío de esta reacción en una dirección o en otra dirección, según en qué punto nos encontramos, si en los pulmones o en los tejidos. ¿Quedó claro esto? Visto así. Sí, pregunte. Lo que no entiendo es cómo influye No escuché, te escucho intercortar. que lo que no entiendo es cómo influye la temperatura. Entiendo lo del pH y lo del ácido carbónico. Entendemos todo. Pero fíjense que el organismo tiene dos puntos críticos que prácticamente se mantienen en condiciones constantes a lo largo de todo el tiempo. Una de esas es la temperatura, nosotros somos homeotermos, ¿sí? Y otra cosa es el pH. Después lo vamos a ver en fisiología esto. Con respecto a la temperatura, siempre que hay aumento del metabolismo, hay una elevación de la temperatura. ¿Se entiende esto? Pasa que el organismo lo que hace es hace toda una serie de adaptaciones para tratar de disipar el calor que se está produciendo, ¿se entiende? Entonces, siempre nos manejamos dentro de un rango de variación muy pequeño. La fiebre, por supuesto, no es fisiológica, pero en cierto sentido, desde el punto de vista de reacción, es fisiológica, ¿no? Pero digamos que es un movimiento del punto de ajuste de la temperatura en el organismo. Pero más allá de eso, sin haber fiebre, cada vez que nosotros hacemos una actividad física, díganme si no entran en calor, ¿sí? Nuestros músculos son máquinas que desarrollan trabajo. El trabajo es el desplazamiento, con carga o sin carga, que realizan los músculos. Pero como toda máquina, parte de eso es trabajo efectivo y otra parte se disipa como calor. Entonces el organismo echa mano a un montón de cosas, como ser, por ejemplo, la pérdida insensible de agua, o sea, todo un mecanismo, la transpiración, la sudoración, para disipar el calor, ¿se entiende? Pero entonces hay una variación de temperatura mínima que hace que, si eso aumenta, justamente porque estoy haciendo una actividad física, eso favorece mayor cantidad de entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Se entiende ahora o no? Sí, gracias. Bueno, está. Entonces, es uno de los factores que intervienen. Imposible no, de hecho, que está demostrado, ¿está? Bueno. La parte de fisiología del ejercicio, chicos, les va a encantar, porque fisiología no solamente se estudia, sino se la vive y se la siente, ¿entienden? Porque es su organismo, cómo está funcionando. Bueno, acá tenemos, lo dejo a ustedes para que lean, es exactamente lo que le terminé de explicar, cómo varían los colores, ven,
Acá estamos en los pulmones, cómo disminuye el área sobre la curva, y acá estamos en los tejidos, cómo aumentan. De no existir un efecto Bohr que pueda hacer que esta gráfica, entre comillas, respire, porque se mueve de un lado para otro, ¿se entiende? Lo cual también trae aparejado un valor un rango de referencia de nuestra P50, ¿sí? Porque la P50 de la línea azul de la hemoglobina está en 27 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, puede llegar a aumentar un poco más cuando se desplaza a la derecha, o puede llegar a disminuir un poquito cuando se desplaza a la izquierda. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ustedes es fácil hallar la P50, donde ustedes ven que se satura el 50%, estoy hablando de las ordenadas, voy, impacto sobre la curva, bajo y puedo ver cuánto es la P50, o sea, cuál es la presión de oxígeno donde se oxigena el 50% de la hemoglobina, ¿está? Acá explica el estado tenso y el estado relajado con los mismos factores que yo les he terminado de explicar para que ustedes lo lean. Ahí tienen la misma gráfica otra vez de nuevo, y con todo lo que ya lo he dicho. Bueno, finalmente vemos la ecuación de Hill, que lo que está haciendo es demostrar el grado de saturación de la hemoglobina en función de la presión de oxígeno, el efecto de cooperativismo que se puede ver con esta ecuación. Eso significa cómo, lo que le había explicado hoy anteriormente, ¿por qué razón? Digamos, la captura o la captación de oxígeno por la primera, digamos, el primer conformero necesita más energía, o sea, es más lenta. Inmediatamente cuando lo capta provoca un cambio de conformación que se traduce en un cambio de conformación en los demás conformeros, y el resultado neto es una captación mucho más rápida y efectiva del oxígeno por las restantes tres cadenas, ¿no es cierto? Por los tres grupos M. Y de esa manera el efecto, o sea, tiene un efecto de cooperativismo porque influye sobre todos los demás conformeros, cosa que no se observa en la mioglobina, que solamente tiene una sola cadena. Una de las cosas también que me olvidé decirles, que esta gráfica es una gráfica sigmoidea. Esto es importantísimo también al momento de hacer interpretaciones, chicos. La gráfica que teníamos en la mioglobina era hiperbólica. Fíjense que se elevaba inmediatamente empezando a aumentar las presiones de oxígeno y se alcanzaba una meseta, dando como una gráfica un final de una hipérbola, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de una curva sigmoidea en donde arrancar, que justamente eso es lo importante, al principio cuesta muchísimo aumentar la saturación, digamos, aumentar el porcentaje de saturación de la molécula con bajas concentraciones, presiones parciales de oxígeno, ¿sí? Sin embargo, cuando se alcanzan aproximadamente los 10 milímetros de mercurio, un poquito más, inmediatamente esto se torna empinado, cambia su pendiente, de manera tal que con pequeñas variaciones, esto es importantísimo, chicos, con pequeñas variaciones de presión de oxígeno se obtienen grandes cambios en el porcentaje de saturación, porque se empina la curva. Después nuevamente se alcanza una meseta, que es prácticamente cuando la hemoglobina ya está prácticamente saturada. ¿Se entiende? Este es el área de fundamental importancia que tiene, por el hecho de que con pocas variaciones de la presión de oxígeno provocan grandes variaciones del porcentaje de saturación de la molécula. ¿Está? Bueno, yendo a esta fórmula, lo que busca el autor es, fíjense que partimos de la fórmula de la mioglobina. ¿Se acuerdan de esto? Si yo a esta fórmula
¿qué es lo que estoy buscando acá? Acá lo que yo tengo es el porcentaje de saturación. Lo que hago es la relación entre lo que no se satura, ¿se entiende o no? Si varía de 0 a 1, el denominador, si yo digo que es 1 menos tita, o sea, menos el porcentaje de saturación, ¿qué es lo que estoy midiendo en 1 menos tita? Lo que no está saturado. Perfecto, lo que no está saturado. O sea, entonces estoy midiendo lo que se saturó dividido lo que no se saturó. Entonces lo que hago es reemplazar ahora en esto por la fórmula que yo encontré. Pero un detalle que tienen que tener en cuenta, que acá el autor consideró N, al número de cadenas de globina, la hemoglobina tiene 4, y él buscaba de alguna manera encontrar un valor en relación con esa estructura que le permita ver si se producía, digamos, ese efecto de cooperación, ¿se entiende? Entonces, haciendo todos los pasos matemáticos, que no quiero perder tiempo ya explicando punto por punto, llego a esta expresión final en donde si yo aplico logaritmo al primer miembro y aplico logaritmo al segundo miembro, acá n pasa multiplicando, ¿sí o no? Y queda por el logaritmo de la presión parcial de oxígeno. O sea que acá, chicos, no quise corregir porque ya estaban en la grabación en off. Ahí esta n está de más, ¿lo ven o no? Y en el otro, sí que está bien, es n por el logaritmo de la P50. Si le llamamos A a esto y B a esto, vemos que no es otra cosa que la ecuación de una recta. ¿Lo ven o no? En donde n, bueno, está él adentro. En donde n no es otra cosa que la pendiente de la recta. ¿Lo ven o no? N por el logaritmo de una variable menos n por el logaritmo de la P50, que sería el término independiente. ¿Sí o no? Él esperaba, o sea, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Sí. Bien, el autor esperaba que este n coincidiera con 4, que sería el número de cadenas posibles que explicarían este fenómeno, y en realidad se ve justamente lo que realmente ocurre, la dificultad inicial y después la reacción cooperativa del resto, o sea que toma un valor de 3 y pico, no alcanza el valor de 4. Cosa que en la mioglobina esta misma fórmula da como resultado 1, en donde no hay efecto de cooperativismo porque es una sola cadena en el caso de la mioglobina. ¿Está? Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? Sí. En caso de que esa ecuación, hubiese dado 4, el n, ¿significaría que todos tienen la misma dificultad, todos los oxígenos? Exacto, que todos se moverían de la misma manera. En cambio, acá está demostrando que la primera sí es la que más cuesta alcanzar, digamos, la primera captación la captación de la primera molécula de oxígeno, cuando inmediatamente se ve el efecto de cambio de conformación que hace que los demás conformeros tengan mucho más facilidad de capturarlo en segunda instancia, ¿sí? Ya en un proceso concertado. ¿Está? Bien, gracias. Bueno, y esto no es otra cosa que una comparación, digamos, siempre son ecuaciones de rectas, pero comparados con la mioglobina, que prácticamente digamos, no tiene efecto de cooperativismo. Bueno, acá está comparado para que ustedes vean finalmente la curva hiperbólica de la mioglobina comparado con la sigmoide de la hemoglobina. Ven la P50 para la mioglobina, que es muy baja, y la P50 de la hemoglobina, que anda entre los 26 y 27 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. ¿Está? Contra 1 a 4, que le toma un valor medio de 2,8 para la mioglobina. Bueno, fíjense, y esto tiene mucha lógica también,
cómo se ve el efecto Bohr acá, desviación hacia a la derecha, ¿sí? Aumentando el área sobre la curva, digamos, que indica cesión de oxígeno. Esto sería la parte media, y fíjense que como desvío a la izquierda toma como ejemplo también a la hemoglobina fetal, ¿o no? ¿No habíamos dicho que la hemoglobina fetal tenía mayor afinidad por el oxígeno? ¿De acuerdo o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, obviamente que la cantidad, la cesión de oxígeno también va a ser difícil, ¿se entiende? Porque es una molécula que tiene más afinidad. Pero fíjense que en la ontogenia del individuo, del ser humano, el momento en que mayor concentración de glóbulos rojos se tiene es justamente durante la etapa fetal. Obviamente que al tener mayor afinidad por el oxígeno, le va a costar desprender oxígeno a los tejidos fetales, pero aumentando el número de eritrocitos con hemoglobina fetal, eso se nivela, ¿se entiende o no? Por eso, post nacimiento, empieza a bajar inmediatamente la concentración de glóbulos rojos, ya por intercambio con la hemoglobina del adulto, digamos que la A1, vamos a llamarlo así, porque es un recién nacido, hay un intercambio, digamos que va a permitir el recambio de esta hemoglobina a lo largo de los primeros días, ¿está? ¿Se entiende? De un tiempo, un mes por ahí lleva más o menos recambiar todo esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Bueno, acá tienen una tabla, véanlo ustedes tranquilos, de comparación entre la mioglobina y la hemoglobina. Y acá tienen un esquema, cómo va variando de la forma tensa a la forma relajada, ¿sí? Cuando capta oxígeno. Ven acá ustedes el estado tenso, la primera entrada de oxígeno, cómo cuesta inmediatamente, cómo cambian prácticamente en forma concertada el resto de los conformeros, digamos, la captación de oxígeno. Finalmente, esto es lo que ya les dije, es una reacción de promoción prácticamente tanto en los tejidos como en los pulmones. Esto se lleva a cabo en los tejidos, la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Hacia y con desplazamiento a la forma de protón y bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato es la forma de transporte del dióxido de carbono más efectiva, el 80% prácticamente, o sea que fíjense cómo desvía esto, cómo baja el pH, y el protón es amortiguado ingresando a la molécula de hemoglobina, ¿sí? Esta reacción se produce dentro del eritrocito una vez que el eritrocito cede el oxígeno y el protón viaja unido a la hemoglobina y el bicarbonato sale hacia el plasma intercambiándose con un ion cloruro para mantener el equivalente de carga. En los pulmones ocurre exactamente al revés, se produce la unión del bicarbonato que ingresa haciendo salir cloro, forma de ácido carbónico y dióxido de carbono y agua, y este dióxido de carbono es el que va a ser eliminado por los pulmones. ¿Está? Muy bien. Por ende, cuando entremos a ver, ya pasemos fisiología y entremos a ver fisiopatología, cada vez que tengamos que hablar de la molécula de oxígeno, tenemos que pensar mucho más allá. Ahora estamos pensando en la hemoglobina, pero en un contexto general tenemos que ver a qué nivel está el problema del transporte de oxígeno, porque dijimos que cuanto más evolucionados estamos en la escala, hay sistemas especializados necesarios para que el oxígeno llegue en forma adecuada a todos los puntos del organismo. Entonces, podemos encontrar enfermedades que modifican la capacidad de captación de oxígeno a nivel respiratorio o a nivel circulatorio o a nivel de su transportador. En este caso hablaríamos de hemoglobinopatías, que a su vez podríamos clasificarlas en hemopatías cuando el problema está a nivel del HEM,
o globinopatías cuando está a nivel de la globina, ¿sí? Así que hay mucho para ver, por ende es necesario que comprendan la fisiología, la constitución molecular, que es lo que están viendo ustedes ahora en Química Biológica 1, para poder interpretar las patologías. ¿Está? Bueno, volvemos a los objetivos, ustedes verán si esto se cumplió o no. Y vamos a pasar rápidamente, chicos, a la... yo voy a quedar disponible. ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Yo voy a quedar disponible, le voy a pedir a la profesora que les pase, si quieren ustedes, mi correo electrónico o quieren anotarlo, mcgauna@exa.uneeduard, mcgauna. Me escriben para consultarme. Esta es la guía de trabajos prácticos que está totalmente resuelta, ¿sí? En función a lo que hemos dado en esta parte teórica, yo creo que van a poder entender, porque está todo explicado, la guía está resuelta, van a poder entender los resultados que vamos a encontrar acá. Pero tengo que dejar un solo punto en claro, que no sé qué pasó, que hay un error en el cálculo. Si no me equivoco es acá. Chequeen, por favor, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Chequeen, por favor, el logaritmo de la presión de oxígeno en todos sus puntos, ¿sí? Porque acá tienen la presión de oxígeno, o sea, calculen el logaritmo de 0,5, de 1, de 2, y vean, yo creo que estos dos están errados, estos dos valores, porque cuando tengan que graficar, para hacer la gráfica de la ecuación de Hill, que es esta que está acá por acá, ¿ven? No les da una recta, y ahí me di cuenta que hay un error en esta columna. Por las dudas, fíjense en esta otra también, pero no hay problema. Acá encontré un problemita. Más allá de esto, van a poder entender todo porque lo hemos visto todo en la parte teórica. ¿Está? Quedo a disposición para cualquier tipo de consulta, si quieren hacer un bit para hacer preguntas, pero hoy era el día, ¿sí? Yo entiendo, yo también fui alumna, no me olvido de eso, que no tuvieron tiempo para verlo, porque cuando uno lo ve, empiezan a surgir más dudas todavía. Así que espero que surjan más dudas, y si ustedes quieren hacer un meet después, lo vamos a poder hacer si ustedes me dicen y nos organizamos. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta más? Profesora, ¿podría repetirle ahora su correo, por favor? Sí, ya lo escribo en el chat. Espera que dejo. Primero voy a cortar la grabación. Profe, después yo quisiera hacerle una consulta también. Sí. Bueno. Un minutito. Bueno, justamente al nivel de del icono del chat me aparecen las notificaciones. No me queda. Hola, Lauri. ¿Lo ven ahí en el chat? ¿Querés decir algo, Lauri? Sí, si terminaste, Chiqui, un breve comentario a los alumnos, como lo hice con el grupo anterior, que si bien tenemos una clase de consulta este día jueves,
lo tuve que poner simplemente porque nuestros días de asignatura son lunes, miércoles y jueves, y el próximo lunes es feriado. Pero si se ponen de acuerdo y quieren el martes, en algún momento, aunque no es nuestro día, yo estoy disponible para darles una clase de consulta en víspera del parcial, porque entiendo y me pongo en lugar de ellos, que uno por lo general está mucho más filoso para hacer preguntas en días más próximos al examen, que es el miércoles. Pero bueno, por las razones que les dije, para no invadir espacios de otras asignaturas, tuve que poner el día más tardío, era el jueves a la mañana. Pero si se ponen de acuerdo entre ellos, entre ustedes, sabiendo lo mismo, Lauri. que hay un WhatsApp. Exactamente lo mismo. Sí. Entonces, si por WhatsApp, por ahí que tengo entendido que tienen un grupo ellos, se contactan y fijan un horario dentro del martes, obviamente que tengo muchas cosas por hacer, pero si ellos me avisan, yo me organizo, por ahí en horarios de mediodía o a la nochecita, donde ya las otras asignaturas no dictan más sus actividades, entonces no tengo ningún inconveniente en volver a dar, o sea, la clase del jueves queda fija para quien quiera, pero si no, también podemos agregar una en vísperas del parcial, que sería el martes 22, después del día feriado, puedo darles una clase. Eso nomás, Chiqui. Muchísimas gracias. No, por favor, lo mismo les dije yo, para ponerse de acuerdo los chicos y ver la parte, los problemas que no alcanzamos a ver, pero está habiendo una clase no grabada, habiendo una teoría un poco accidentada, pero bien, también desarrollada, y donde pudimos responder a preguntas en forma directa. Al estar resuelto todo el archivo del trabajo práctico, y al hacerlo ellos, porque ahora es inútil tratar de verlo, claro. Al hacerlo van a surgir seguramente dudas, así que también me quedo a disposición para responder. Muchas gracias, Chiqui. Muchísimas gracias por tu valiosa colaboración. Y saludos a todos. Sí. Yo quiero rendir la equivalencia a este tema. Quería saber si para la equivalencia también entrarían problemas o cómo sería, porque eso yo no lo llegué a ver. Claro, todavía no está modificada la reglamentación, pero conceptualmente sí entra. O sea, el concepto que se vuelcan los problemas desde ya va a la teoría. No rendís en sí problemas, pero sí los conceptos, ¿sí? Ah, ok, está. Bien, gracias. Bueno, gracias, Chiqui. Me despido de todos, entonces. Chicos, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? No, gracias, profe. Muy bien, nos vemos entonces, si Dios quiere. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.